Vamos a apoyar este proyecto de ley de rendición de cuentas, este proyecto de ley por el cual el Poder Ejecutivo da cuenta de lo actuado en el año 2020, un año muy especial en la historia del país, un año que va a marcar a fuego seguramente por muchos años a este país, a este continente y al mundo entero. Es claro que se atendieron las necesidades surgidas de esa situación tan especial. Es claro que se aumentó significativamente el gasto social atendiendo a los más frágiles de nuestra sociedad. Yo creo que no corresponde o que tiene cierta hipocresía buscar un periodo determinado para decir que el Uruguay fue de los peores en atender una realidad, cuando en el conjunto claramente Uruguay es reconocido por uno de los países que en el mundo mejor manejó la pandemia. Ha sido reconocido universalmente por la forma en que manejó la pandemia. Hay que mirar todo el proceso completo y no una parte de ello. Y creo que uno de los puntos más relevantes de este periodo que estamos considerando, del año 2020, no el 2021, uno de los puntos más relevantes es la forma en la que se atendió esa situación de emergencia, la forma en que se preservó a los uruguayos de la mejor manera posible. Vimos claramente cómo desde otras tiendas se pedían medidas extremas, se pedían cuarentenas, se pedían restricciones, se pedían cosas imposibles de cumplir en el largo proceso, en el largo tiempo, cosas pensadas para que duraran 3 meses, hubieran durado 1 año y pico y hubiera sido impagable por todos los uruguayos. Esta rendición de cuentas, además, trae, como fue dicho aquí en sala, ciertas propuestas de gastos para atender situaciones que son realmente críticas, difíciles y que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Caso claro, los 2 puntos más destacados, el de los asentamientos irregulares que existen en el país y que de una vez por todas hay que enfrentar. Es una verdadera vergüenza para la sociedad uruguaya que existan 600 y pico de asentamientos a lo largo y ancho del país, que todavía subsistan esos asentamientos después de un periodo de bonanza como pocas veces ha tenido nuestro país, tal vez el mayor periodo de bonanza desde la guerra de Corea. Y aparte podemos sumar a eso el tremendo endeudamiento que asumió el país, por el cual entraron decenas de miles de millones de dólares al país y no hubo esos 2.000 millones que se estima se necesitan o se necesitarían para erradicar este problema que nos debe de avergonzar a todos. Y el otro tema es el de la pobreza infantil, en donde esta rendición de cuentas asigna 50 millones de dólares atendiendo un problema, el problema de la primera infancia, que también es sustancial y que de no ser atendido termina generando en el futuro problemas mucho mayores. Esta rendición de cuentas propone lo posible, por supuesto que no es lo ideal. A nosotros nos hubiera encantado que hubiera muchísimo más recursos para la Universidad de la República, porque entendemos que lo que solicitaron las autoridades de la Universidad de la República es necesario y es de recibo. Nos hubiera encantado que hubiera mucho más recursos para el INISA, porque entendemos que se necesitan realmente. Nos hubiera encantado que hubiera más recursos para la ANEP. Nos hubiera encantado que se empezara a hacer justicia con los salarios, cuando existen en este país servidores públicos que perciben 60 pesos o un poquito más tal vez por hora de servicio prestado al Estado, habiendo grandes inequidades que todos conocemos. Cuando hay igual función hay a veces
desigualdades en las remuneraciones. Nos hubiera encantado que todo eso se empezara a corregir, se empezara a cambiar, pero indudablemente que esta rendición de cuentas obedece a lo posible, a la realidad que hoy tenemos. No podemos decir bajo ningún concepto que esto está de espaldas a la gente. Al contrario, esta rendición de cuentas hace muchas cosas para solucionar problemas a la gente, propone muchos aspectos que creemos que son destacables. Pero me quiero referir en especial a algo que ya fue dicho en sala y que seguramente lo escucharemos en las próximas intervenciones por más de un legislador, como abriendo un paraguas, sabiendo de que se va a responsabilizar en muchos casos de la situación presente en el país al 1 de marzo del año 2020. Se ha hablado aquí de la intención de generar una narrativa que culpara a las anteriores administraciones de los actuales males. Estos actuales males que, según se ha dicho, son responsabilidad de la coalición republicana que hoy gobierna el país. Se habla de narrativa, se habla de un relato que se quiere imponer como forma de ir atajándose y de no dar cuentas de cosas que todos los que vivimos en este país sabemos perfectamente cómo son. Yo pregunto, ¿es narrativa o realidad los más de 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos irregulares al 1 de marzo del año 2020? ¿Es narrativa o realidad los 200.000 desocupados y en seguro de paro que había en esa fecha? Los 400.000 uruguayos que vivían en la informalidad. ¿Es narrativa o realidad los miles de niños que dependían su comida de los comedores de las escuelas? Toda esa realidad que quedó al descubierto 12 días después de haber asumido esta coalición el gobierno. ¿Es narrativa o realidad? ¿Es narrativa o realidad la concentración de la tierra, los millones de hectáreas en sociedades anónimas o extranjerizados en el periodo que terminó el 1 de marzo del año 2020? ¿Es narrativa o realidad los intereses de usura a los que se somete a miles de compatriotas en manos de prestamistas o de financieras inescrupulosas amparadas por una ley del año 2007? ¿Es narrativa o realidad el déficit fiscal existente el 1 de marzo del 2020, la triplicación de la deuda externa en el periodo que compromete seriamente a las futuras generaciones? Nosotros creemos que no se puede seguir dando manija con ese profesionalismo que se ha tenido una y otra vez generando o buscando generar el enfrentamiento, la ruptura, aumentando la grieta, los buenos contra los malos. No se puede generar ese resentimiento contra aquel que no le fue tan mal en la pandemia por parte de la gran mayoría de los uruguayos a los que realmente le fue mal. No se puede seguir dando manija y buscar edificar sobre eso, ignorando la realidad que se dejó en este país a pesar de haber tenido, como dijimos, más recursos que nunca para poder solucionar muchísimos de los problemas que se heredaron al 1 de marzo del 2020. Y lo que no se puede es señalar con el dedo las cosas que han empeorado en este periodo, las cosas que no se han cumplido por parte de quienes llevaron una campaña electoral con determinadas propuestas, ignorando olímpicamente la tremenda pandemia que nos pegó de lleno a todos. Yo creo que hay acá una gran hipocresía, un gran cinismo político. Por lo tanto, creemos que esta rendición de cuentas es la posible. Seguramente en el futuro, una vez que se supere la situación totalmente, podrán cumplirse muchas de las cosas que todos queremos para bien de los uruguayos.
Cabildo Abierto ha hecho sus propuestas, varias de ellas fueron recogidas, ha aportado lo suyo en soluciones a distintos temas que han sido particularmente discutidos, otras propuestas han quedado para ser consideradas en el futuro. Estamos conformes con esta rendición de cuentas atendiendo a la realidad que vive el país y por lo tanto vamos a votar favorablemente en la jornada de hoy a este proyecto de ley en general. Por último, quiero reconocer y agradecer a todos los funcionarios, a todos los asesores, a todos los que han colaborado para llegar a este proyecto que hoy estamos tratando. Muchas gracias, señora presidenta.